Terminamos la pasantía y tenemos el sentimiento de que nos quedamos sin ideas de qué podemos hacer luego. Muchas veces tenemos claro de que es un tiempo para enfocarnos y estudiar para los exámenes de residencia, pero aún así, muchas veces sucede que entre esperar papeleos, fechas de exámenes, respuestas de embajadas, esperar un visado, a veces esperar el próximo año para volver a examinarnos, pues resulta lógico que nos preguntemos dónde pudiéramos insertarnos laboralmente y comenzar a generar un poco de dinero, ¿verdad? Entonces la pregunta del millón de dólares, como le digo yo, es, nosotros como médicos generales, ¿dónde podemos conseguir un espacio laboral que nos permite estudiar un poco? O sea, tengamos un tiempo flexible para trabajar, seguir estudiando, que no nos paguen tan mal y que de paso pudiéramos o estemos ejerciendo nuestra profesión, que no tengamos que elegir un puesto de trabajo que sea muy alejado a lo que estudiamos, o sea, que de verdad pudiéramos estar ejerciendo como médicos. Y es por eso que en el episodio de hoy traemos a un invitado muy especial, el doctor Garimer Rodríguez, un colega, pero un gran amigo también que siempre está dispuesto a ayudarnos con su experiencia. Y no solo eso, sino que cuando le comento de la idea del episodio de hoy, me dice, ok, no hay problema, voy a investigar con otros colegas para tener más ideas y, y traerlas todas para el episodio. O sea que realmente contar con personas que nos ilustran el camino porque ya han pasado por ahí es de verdad una gran bendición. Y tuvimos una conversación súper interesante donde traemos a colación diferentes puestos laborales que yo ni me imaginaba que uno podía aplicar, pero que hoy la tenemos aquí en el episodio y de verdad espero que disfruten el episodio tanto como yo lo disfruté. Nada, bienvenido querido doctor. Preséntate un poco, habla un poquito de ti para que te podamos conocer. Bueno, mi nombre es Gary Mar Rodríguez. Todo el mundo me conoce como Gary. Soy egresado de medicina de INTEC y también de la especialidad de nutriología clínica en el INTEC. Estoy certificado como docente en la Universidad Pedro Enríquez Ureña, UNFU, al igual que en el INTEC. He impartido clases de fisiología en la UNFU, en INTEC en la especialidad de nutriología clínica. En la Universidad OIM Medical School di las clases de Biochemistry y de Basic Concepts. Pertenecí como docente en el grupo CTO, donde impartí las clases de fisiología y farmacología para los médicos aspirantes a las residencias médicas. Fui gestor docente y fundador de los diplomados de nutrición médica impartidos en la UNFU y en el Centro Médico UCE. Soy coordinador del Grupo Social de Alegría Palmatei, que es un grupo de voluntariados. Pertenecí al staff médico y subcoordinador médico de una organización internacional llamada Volunteers Around the World. Y actualmente trabajo como coordinador en una investigación para la Universidad de Columbia en Nueva York de manera remota porque resido en Miami, donde estoy haciendo una maestría en Nursing Science y soy a tiempo completo actualmente el papá de Matthew Gael. Y estamos aquí en Querido Doctor. Qué feliz me hace tenerte, de verdad, Gary. Gracias. Gary ha sido una persona crucial, en verdad, en mi paso por la especialidad. Gary fue ese que cuando yo al principio quería preparar los exámenes para el MIR, me donó, me regaló todos sus libros así como si nada. Por cierto, ¿quién tendrá esos libros? Yo creo que yo los regalé. No, están en buenas manos. Se los di a un estudiante de medicina. Eso es importante. Claro. Al final, la importancia es que sigan fluyendo. Sí, y que le saquen provecho. Exacto. Bueno, cuando yo le traje el tema a colación a Gary, le decía, mira, si algo a mí me partió muchísimo la cabeza durante
todo el tiempo que terminé la pasantía y seguí en el trayecto de, ok, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿A dónde voy a ir? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque a mí a veces no me gusta decirle como qué especialidad, o sea, qué especialidad voy a hacer, porque realmente después de que tú te adentras al mundo médico hay muchísimas opciones y no hay que decir nada más, que voy a hacer una, o sea, no es como que tratar de decodificar. Lo que pasa es que uno se queda como con esa mentalidad quizá que nosotros tenemos en República Dominicana, que es hago medicina, pasantía, busco una especialidad. Y no, o sea, tú puedes trabajar, hacer un máster, tú puedes trabajar en investigación, tú puedes hacer muchísimas, lo que pasa es que uno se queda corto, pero las opciones son diversas. Y nada, como que en ese proceso de termino pasantía, y estoy entre resolviendo cosas personales de la vida, esperando, porque muchas veces, o sea, cuando uno quiere hacer algo fuera de su país, hay procesos burocráticos y migratorios que te obligan a esperar. Y muchas veces uno dice, contrale, yo quiero trabajar por X y razón, o ya sea por hacer dinero, porque necesito, porque los procesos son costosos, o porque no me quiero enfriar, o porque se ve un poco raro que ya yo soy médico, yo estoy aquí en mi casa haciendo nada. Entonces, mis papás deberían ver que al menos yo estoy yendo, así sea de asistente a un consultorio con un doctor. Pero uno se pierde porque no hay un lugar donde tú y decidí que, ok, ya yo terminé, ¿qué yo puedo hacer? Hay muchos lugares que te dicen, no, aquí no, o hay otros lugares que no van contigo, en fin. Gary viene a ilustrarnos un poco en su trayecto y nos diría o nos daría como esas posibilidades de que, oye, existen, yo también te pudiera complementar en la poca experiencia que llevo, pero existen y tú puedes buscar, o sea, no te tienes, nosotros antes de grabar decíamos, no te tienes obligatoriamente que entrar a un call center. No es que estamos en contra de los call centers, ni mucho menos. El que entienda que por ahí pueda hacer dinero, bienvenido sea, pero que no sea porque tú creías que no había otra opción. O sea, que es como que, ok, mira, estas son las opciones, pero me pagan muy poco, yo prefiero hacer mi dinero tranquilo en el call center. Así es, no, creo que el principal problema viene de que en la universidad, y obviamente solamente puedo hablar de mi experiencia y me imagino que fue la tuya, nos prepararon, en teoría, nos prepararon para muchas cosas, pero no nos prepararon para una realidad que golpea y es qué uno puede hacer realmente. O sea, yo salí y obviamente desde mi experiencia, sin saber realmente ni siquiera cuáles eran los pasos que yo debía seguir para insertarme en el mercado laboral de mi propio país, en mi propio sistema. Y creo que esa es la realidad que muchos golpean y que muchas veces no hay, como tú mencionabas, dónde buscar o quién te oriente, o porque muchas veces resulta, es lamentable, pero que aquellos que tienen una cuña, pues fácilmente consiguen un trabajo específico, que es el que ellos querían o la especialidad que querían. Y entonces eso incluso lleva a frustraciones, porque como tú decías, bueno, ok, me gradué de medicina, pero estoy en mi casa. Claro. Con mi título. Enganchado ahí. Y mis Exacto. padres, o me pasaba que yo era la mayor, y entonces era como que, y mis hermanos más pequeños ya como que trabajan, pero yo qué hago, o sea, ¿dónde puedo insertarme laboralmente? Igual tú dijiste algo que es así, o sea, es una realidad que golpea. Y cada vez que yo lo hablaba con compañeros, amigos, o sea, me decían lo mismo, es que uno entra perdido y sale más perdido de la carrera, pero eso es increíble. Sí, una vez alguien me dijo, y que tiene todo el sentido de la palabra, que uno entraba a medicina a estudiar por ignorancia, pero que uno terminaba de estudiar medicina por vergüenza. Y creo que tiene toda la razón. O sea, al final del día, creo que no son uno ni dos los médicos que en medio de la carrera pasan una crisis emocional al ver que sus compañeros ya van haciendo una maestría, comienzan a hacer una familia, tienen un trabajo estable, comienzan a adquirir metas que tú no vislumbras siquiera cuándo van a ser tu oportunidad de tenerlas, porque tú probablemente o vas por la mitad de tu carrera cuando ellos están terminando una maestría y cosas como esas. Pero entrando en... Ajá, y que spoiler alert, esa crisis existencial y esa continúa, porque, porque a veces, bueno, yo creía que yo decía, bueno, ya yo terminé, los pasos existen, por si yo elegí un camino no muy tradicional y hay mucho estrés, pero aún
en los caminos que se supone que están descritos, ya sea en tu país o, qué sé yo, reconocido Estados Unidos, Europa, bueno, más España más bien, como quiera, o sea, como quiera el estrés continúa, porque es que es una carrera, esto es largo, o sea, yo creía, yo era de la que creía que eso era los 5 años y medio de Intec, y eso, y eso es como el 5%. Sí, bueno, en ese sentido, por lo menos yo no estaba tan, Tan perdido. tan perdido porque siempre que yo decía en casa que quería estudiar medicina, porque en mi familia no hay ningún médico, siempre me decían, esa es una carrera que nunca se acaba. Y es Y así. tienen toda la razón, tienen toda la razón. Pero entrando un poquito de lleno en lo que nos compete en este día sobre qué podemos hacer cuando terminamos la pasantía. Realmente hay un mundo de opciones que muchas personas no tienen ni idea, como bien tú mencionabas, o que la gran mayoría no tienen idea. No solamente para insertarse en la parte laboral, sino también vamos a discutir algunas opciones para aquellos, porque hay que tratar de incluirlos a todos, ¿Sí? que terminaron medicina y luego de que terminaron medicina se dieron cuenta de que no quieren hacer realmente una especialidad. Que existe y es totalmente válido. Lo hablé. Válido, válido y como tú dices, existe, o sea, es una realidad. A ver, no es culpando, quizá el que no está en el mundo médico cree que solamente el médico es especialista. Y si no es especialista, pues entonces ya no hizo nada. Lo que pasa es que hay que comenzar con una desconstrucción de un concepto. Una especialidad es una equivalencia de una maestría. Es cierto. Tan sencillo como eso. O sea, tú estás haciendo una maestría en un área específica de la medicina. Sí, lo que pasa es que como nuestro camino no es parecido a las otras carreras, entonces cambia y se siente raro y es diferente. Claro, por esa razón incluso, como debido a lo que mencionaba anteriormente, de que una especialidad es el equivalente a una maestría, es la razón por la cual todas las especialidades tienen que estar avaladas por una universidad. Es así. Wow, sí, es cierto. Hasta aquí. Sí, en todas partes, en todas partes. O sea, esa es la maestría del médico. Es cierto. Claro que sí. Pero existen otras maestrías. Entonces, existen un sinnúmero de otras cosas que pueden hacer el médico que son parte de la medicina y que requieren de un personal que haya estudiado medicina. Por ponerte un ejemplo sencillo, auditoría médica. Ok, claro que sí, es verdad. Un auditor médico que no es más que aquel que hace una especialidad o una maestría en auditoría y que va a auditar todos los procesos que se hacen en un hospital. Y eso se estudia. Y para eso hay que ser médico en su mayoría. O sea, lo ideal sería que lo haga un médico, que va a conocer cuáles son los procesos, que va a conocer cuáles son las circunstancias, que va a conocer cuáles son las condiciones en que se puede hacer o no un procedimiento. Claro, conoce la terminología médica de por sí, o sea, ya está familiarizado porque duró 5 años y medio viendo todo eso. Que es otro idioma, o sea, de verdad, medicina es otro idioma. Así es. Y en ese mismo sentido, o sea, hay un sinnúmero de otras maestrías en medicina ocupacional, que no es una especialidad tradicional, sino que es una maestría que se estudia. Sí, se estudia de hecho en la UAS, allá en República Dominicana. No sé si hay otra universidad que ahora mismo la estoy partiendo, no estoy segura. Correcto, y que no son especialidades tradicionales me explico, en el sentido de que no hay que ir al concurso de residencias médicas, que tiene una fecha específica, tiene unos procedimientos específicos y que muchas veces, o bueno, muchas veces no, la realidad es que cada año nosotros estamos egresando de las universidades una cantidad de médicos muy superior a la cantidad de plazas disponibles que existen en nuestro país. Eso es un grave problema, porque quiere decir, poniendo números al azar para porque no manejo la actualidad, pero en el momento en que yo me gradué, egresaron alrededor de 3.400 médicos, que fueron los que presentaron la prueba
para optar por una residencia médica y solamente había 900 plazas. Wow. O sea que 1,000, 2,000 y pico de médicos se quedaron sin por magia, por malabares, por azar, por lo que tú quieras. No había un espacio para insertarlos en una especialidad. Claro. Y eso es una de las cosas que quizás no entienda, que quizás la gente diga, pero me tomó 1 o 2, pero que ahí también hay un problema, es que no hay espacio. O sea, y por eso quizás tú oyes personas que dicen, es que es mi tercera vez concursando. O sea, no es ni siquiera que te está yendo mal, es que no hay un espacio para ti ahora mismo. No hay un espacio para ti. Aunque tú apruebes el examen, no hay una plaza. Claro. No hay un espacio para todos. Uh-huh. Pero supongamos, entonces, ¿cuál es el problema? Muchas veces, o sea, uno termina y comienza una pasantía y los tiempos no son perfectos en ese sentido, porque no todo el mundo comienza la pasantía y la termina justo para poder aplicar al examen. Exacto. O justo para poder aplicar a los procesos necesarios para que se den, para que te den el exequatur a tiempo y aplicar el papeleo en la UAS, claro, tomar el examen y demás, suponiendo que tú lo hiciste todo. Claro. Y tú mencionaste algo muy importante, y es que no necesariamente a la primera entras. Entonces, ¿qué puedes hacer en este periodo en el que has terminado tu pasantía y no te da tiempo participar en esa especialidad, o no quieres participar en una especialidad en ese país y, como tú decías, tienes que hacer un sinnúmero de procesos que se tardan 6 meses, 1 año, 2 años, burocracia y demás? Claro. Pues dentro de las opciones que existen, partiendo sin ningún orden particular, ni de remuneración, ni de experiencia necesaria, sí, pudiésemos mencionar los consultorios de las escuelas, los consultorios de los colegios. Todos los colegios necesitan un doctor o una enfermera. Y en muchos casos, esa es una muy buena fuente de empleo, sobre todo para alguien que quiera estudiar para un proceso de un examen. ¿Por qué? Bueno, muy fácil. Un colegio tiene un horario establecido. Claro. No hay mejor horario que el de un colegio. ¿Por qué? Porque más tardar a las 3 de la tarde tú vas a estar en tu casa. Claro. Y el volumen... colegios, perdón que te interrumpa, que quizás tengan actividades extracurriculares, pero eso también son días específicos. O sea que no siempre es así. O sea que sí, totalmente de acuerdo. Una persona que desee preparar su examen y quisiera tener un orden en su cabeza de, ok, de tal hora a tal hora, estoy trabajando, pero luego lo tengo libre, excelente opción. Y me voy más lejos, o sea, muchas veces tú tienes un día de trabajo y te llega quizá 1 o 2 niños y un profesor. O sea, que puedes estudiar ahí también. Correcto. Uh-huh. No solamente eso, sino que aparte de las razones que tú mencionabas al principio, algo muy importante, sobre todo para quienes van a optar por un título fuera, es los periodos de ocio que ven en tu currículum. Claro, es verdad. Entonces, muchas veces, por lo menos lo que pasa, por lo menos en Estados Unidos, no puedo hablar de los procesos en Europa, Argentina, Latinoamérica y demás, uh-huh, pero muchas veces te cuestionan qué pasó en este periodo que tú realmente no estabas haciendo algo relacionado a la medicina. Sí. Y con el simple hecho y te doy totalmente la razón. No conozco los otros países en Latinoamérica, pero aquí específicamente en Alemania, había un trabajo que yo decía, pero es que contrale, como que ahora mismo ese trabajo como que me dijeron, ponlo. Porque es que independientemente de, como tú dices, van a preguntar qué tú hiciste ahí y tú hiciste algo. Claro. No estaba en un hospital con una tecnología de punta, pero tú tuviste un trabajo como médico. Me dijeron, ponlo, porque aquí los alemanes cuestionan eso. No, y no necesariamente tiene que ser en el área médica, es simplemente que tú estuviste haciendo algo, es justificar ese periodo de tiempo de que si tú no estabas en el área médica, ¿por qué no estabas en el área médica? O sea que es hasta necesario tener eso ahí para decir, no, bueno, es que yo estuve haciendo eso, o sea, algo hay que hacer obligatoriamente. Te lo pongo sencillo, o sea, un voluntariado, que tú digas, bueno, yo no estuve en un hospital, uh-huh,
pero yo estuve haciendo un voluntariado y probablemente ese voluntariado no tenía nada que ver con medicina. Pero eso puede hacer que tu perfil sea más atractivo porque obviamente al final del día ellos no solamente quieren un médico, quieren una persona integral. Claro, claro que sí. Es así. Pero bueno, continuando con posibilidades y trabajos. Sí, me encanta. Yo estoy anotando aquí. Continuando con posibilidades y trabajos que puede hacer una persona en los periodos fuera de la pasantía, en busca de otro título, pues podemos mencionar obviamente los hoteles. Los hoteles tienen un gran atractivo porque en general lo que pasa con los hoteles es que tú trabajas una semana sí, una semana no. Oh, interesante, no lo sabía, ok. En la mayoría de los casos. Entonces, para trabajar en los hoteles hay diferentes grupos, o sea, no me interesa mencionar ninguno, no estamos aquí siendo patrocinados por nadie. Lamentablemente. No tenemos patrocinio de nadie. Creo que al final del día nuestra labor en este podcast no es darle el pescado a nadie, sino enseñarle a pescar, que cada quien al final del día tenga que tener su propio interés y buscar hacer su tarea. Es así, o sea, es tan simple como poner como los grupos generalizados y después de ahí, no había pensado en colegio. Bueno, ya después de ahí, ¿qué colegio? Pues muchísimo, búscatela. Muchísimo, exactamente. Pero hay grupos que contratan para hoteles. Tienen grandes ventajas, obviamente te pagan en dólares, lo cual es una gran ventaja. Check. Tú trabajas una semana sí, una semana no. Obviamente, dependiendo del hotel, del tamaño del hotel, de la temporada y un sinnúmero de variables, vas a tener más o menos trabajo. Desventajas para algunos que no necesariamente siempre vas al mismo hotel, te rotan, ni siquiera a la misma zona. Todo va a depender o sea, tú no trabajas para X hotel, tú trabajas para este grupo de medicina que le da servicio a 20 hoteles. Claro, entonces ellos tú eres el médico que tienen disponible y necesita un hotel, pues entonces tú eres el seleccionado, te mueves. Correcto. Okay, entiendo. Ellos te cubren transporte, te cubren en su mayoría, obviamente no todos, pero en general por aglomerar los beneficios te cubren el transporte, te cubren obviamente la estadía, que te quedas en el hotel, comes de la comida del hotel, o sea, son beneficios. Claro. Obviamente, aunque en teoría tú puedes utilizar todas las instalaciones del hotel, tú eres un empleado del hotel y por tanto se espera también una gran desventaja de trabajar en los hoteles es que aunque tienes un horario de consulta, en teoría tú estás disponible 24/7 durante esa semana. Claro, pueden suceder emergencias. Obviamente, tú tienes recursos limitados y básicamente tú eres un referólogo. Sí, es así. Básicamente tú eres un referólogo, o sea que tú vas a tratar cosas sencillas ahí y lo que no puedas manejar ahí lo vas a referir a un centro de mayor capacidad. Sí. En la zona. Been there. Entonces, Gary, una pregunta. Yo sé que realmente no tenemos por qué dar los grupos, pero yo también entiendo que sería bueno que ayudemos. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Yo soy una doctora que acaba de terminar su pasantía. Me llama muchísimo la atención la idea de trabajar en un hotel porque ya todos los beneficios, nada más escucha, vas a ganar en dólares y el dinero te entra más o menos limpio. Es como, ok, me gusta. Y quizás, pues entonces puedo como que sobrellevarlo de me voy una semana sí, una no. Yo puedo poner en internet grupos, o sea, hay una forma en la que yo pueda dar con ellos, con esos grupos, que para quien lo esté escuchando y necesite, por ejemplo, diga, controle, pero esto es lo que me conviene. Hay una manera de esas personas, o los grupos están medio escondidos y es un boca a boca, o la información está en internet. Me imagino que debe estar en internet. Okay. La manera en la cual yo accedí a la información y siempre escuché la información fue de boca a boca, lamentablemente. Okay. No porque fuese un secreto, porque no lo es,
Incluso en muchas ocasiones me llegaban mensajes en diferentes grupos de amigos médicos de la universidad y demás, de personas que estaban trabajando y que le pedían a los interesados unirse. Porque algo que puedes imaginarte, y si no se imaginan los que nos escuchan, es que este es un trabajo que en su mayoría lo utilizan o es favorable para aquellos que quieren prepararse para irse fuera. Claro. Y por esa razón, muchas de estas personas, o para los que se están preparando para estudiar aquí, pero el intercambio o sea, es un trabajo temporal para muchos. Claro. A eso me refiero, o sea que generalmente hay un intercambio de plazas rápido, Okay. porque a ti te funciona para 6 meses, pero en 6 meses hay que llenar esa vacante. Entonces, aunque es un trabajo boca a boca, en mi experiencia, o sea, obviamente no te puedo asegurar, pero probablemente deben haber información en internet sobre estos grupos, porque la demanda muchas veces de ellos es alta, y sobre todo en algunas temporadas. Ok. Acceder vía directa escribiéndole, por ejemplo, correo al hotel, no. No es muy, ok. No es conveniente. O sea, si bien es cierto, hay hoteles que tienen su propio consultorio privado de ellos, en su mayoría lo que hacen los hoteles es que contratan a uno de estos grupos que le ofrecen estos servicios. Ok, comprendo. Entonces, estos grupos lo que tienen es una red de consultorios alquilados dentro de los hoteles. Ok, ya entiendo el modelo de negocio, ya estoy entendiendo cómo funciona. Ok, entonces tenemos colegio, tenemos hoteles. ¿Qué más puede hacer ese médico en la espera de? Bueno, en la espera de ese médico puede ir a una clínica o a un centro médico. Muchos de los centros médicos te dan trabajo como médico general, en los cuales tú te pagas un salario por hacer una cantidad de servicios. Que vendría siendo el médico de servicio que casi siempre te tienen en emergencia, más o menos. Sí, te rotan, algunas veces tienen emergencia o en planta, y que por estos servicios te dan un salario. Y se supone que uno no está solo, o sea, se supone que uno vendría siendo como médico asistente quizá del emergenciólogo o del que está, o sea, uno se supone, porque no siempre pasa, pero se supone que uno está por debajo de un doctor ya capacitado. Correcto. Como diría un amigo mío, uno es vitalólogo. Exacto. En la mayoría de los casos tú estás ahí para tomar vitales, obviamente, como sucede en nuestro país, y me imagino que en muchos otros países de Latinoamérica, si alguien nos escucha de Latinoamérica, en muchas ocasiones al empleado se le exigen tareas que no están contempladas en su descripción de trabajo. Entonces, si bien es cierto que probablemente la descripción de tu puesto diga que tú estás ahí para tomar vitales y para, obviamente, en casos extraordinarios, tomar una conducta, muy probablemente que tú solamente no vayas a tomar vitales. Sí. La vida no es tan sencilla. No, sí. Y de verdad que a veces esos son los trabajos que te sacan como la fuerza que hay en ti, que tú no sabías que tenía, como esa preparación que uno no recibe lamentablemente en la universidad, porque quizás, al menos nosotros, por ejemplo, yo no tuve nunca un servicio que quizás yo pude ver muchas cosas y entonces me pude como empoderar de mi carrera, porque al menos los servicios que teníamos se acababan como a las 11 de la noche, qué sé yo, uno quizás no veía una emergencia desastrosa que pudiera llegar madrugada, entonces esas cosas tú la terminas como afianzando. En mi caso yo la afiancé entre pasantía y ese post pasantía, y todavía me siento que me falta, obviamente. Claro. Okay. Otro trabajo que puedes hacer. Que por cierto, médico, antes para seguir con esa línea, y perdón que te interrumpa, Gary, pudiera darse el caso, por ejemplo, si hay doctores que nos están escuchando, que se queden contratados en la misma pasantía, o sea, que quizás
Sí. estás terminando tu pasantía y puedas dirigirte al departamento de los que reclutan, no sé, y puedas decir, bueno, pero estás necesitando médicos y quizás hacer si te gustó mucho, por ejemplo, tu lugar de pasantía, el hospital donde estabas, la clínica privada donde estabas, pues quizás te puedas quedar ahí si hay oferta laboral, que no necesariamente tienes que salir de ahí, ya abriste un camino en ese. Correcto, no te vayas muy lejos. Muchas personas buscan una pasantía en el hospital donde quieren una especialidad. Oh, ok, interesante. Bueno, yo creo que sí, claro, yo sí he escuchado eso. A veces sucede, claro, a veces sucede que no están cogiendo en ese hospital, fue rápido, es verdad, pero a algunos les resulta que le sale tan bien que ahí hacen luego la especialidad porque van creando un camino. Claro, van creando... Está interesante. Claro, o sea, míralo de esta perspectiva. O sea, yo entro en una pasantía en X hospital, de nuevo, para ahorrarnos los nombres que no vienen al caso. Claro. Participo en el examen de residencia, supongamos, o vamos a poner el caso de que no aprobé el examen o no entré a una pasantía, me quedé trabajando en el mismo hospital un año más. Voy creando un círculo, voy creando relaciones, voy creando conexiones. Claro. Al siguiente año lo intento y vamos a ponerlo en un caso real, tampoco entré. Pero ya no solamente conozco a los médicos, sino que también conozco al director del hospital. Yo he hecho un buen trabajo, por lo tanto soy reconocido en el hospital. Y luego alguien me dice, inténtalo de nuevo, que vamos a intentar ayudarte. No es la mayoría de los casos, solamente estamos poniendo un caso hipotético que puede suceder. Claro, sí, es cierto. Y en el peor de los casos, que nunca apruebes, pues estás trabajando en un hospital. Sí, o sea, estás viendo, yo le llamo eso como que no te estás enfriando. Y si es Correcto. el área, o sea, está poniendo en práctica los conocimientos que ya tienes y a ver, llega un momento en que ya la teoría como que necesitas poner en práctica esos conocimientos. Y si, oye, al final resulta que ese no es el hospital, creaste, o sea, el currículum no es solamente lo que tú estás creando tu propio currículum ahí, o sea, correcto. Hay una experiencia laboral que tú estás adquiriendo que no, o sea, eso sale al final, o sea, te va a salir en otro hospital o te sale en otro momento de tu vida laboral. No, te pongo poniéndote casos reales de personas que conozco que se quedaron como médicos generales debajo de un especialista, son mejores que otros especialistas. Wow. Porque el conocimiento que han adquirido son médicos generales, pero yo con los ojos cerrados los consultaría con esos temas, porque la experiencia que tienen bajo la dinámica de ese médico X o ese grupo de médico X de esa especialidad y las ganas de aprender lo que ha desarrollado, en muchas ocasiones pudiesen ser hasta mejor que otros especialistas. Se lo conocen al dedillo ya. Exacto. Ok. Bien, pues entonces, colegios, hoteles, hospitales donde hicimos pasantía, se pudiera seguir ahí, se pudiera aplicar a otro también. Claro. ¿Y qué más? ¿Qué más? Claro, hay más. Bueno, los seguros. Okay. Los seguros tienen campañas de salud. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo puntual. Yo trabajé para un seguro en un tiempo como médico. Yo trabajé como médico nutriólogo, que fue mi especialidad, pero ellos tenían campañas. Por ejemplo, el Día Mundial del Cáncer de Mama, ir a dar charlas a las empresas sobre prevención de cáncer de mama. Ok. Mes de la hipertensión arterial, ir a tal empresa a tomarle la presión, a darle una charla sobre hipertensión arterial, los que encuentren con la presión alta, darles recomendaciones de ir a otro médico para que se chequeen con cierta regularidad, o sea, campañas de prevención. Ok. Para los cuales muchas veces contratan médicos generales.
Sí. Obviamente, si pueden contratar a un médico especialista, lo van a contratar, pero hay espacio para médicos generales. Okay. Con esa idea que tú dices, a mí me surge otra que voy a agregar también a la lista. Y es que allá, no es muy conocido, pero bueno, tú mencionabas al inicio la especialidad de medicina ocupacional. Y hay empresas que se encargan de brindarle ese servicio de salud, empresas médicas, a otras empresas. Correcto. Entonces, contratan médicos generales porque entonces hacen también campañas de salud donde revisan a todo su personal y eso lo hace un médico general también. Y son formas de buscar, o sea, yo creo que yo en estos últimos meses yo he aprendido que algo tan simple como un correo, muchas veces preguntando, soy médico egresado, comparto mi CV, están buscando médico, tan simple como eso, o sea, aquí mandando un correo a las diferentes entidades donde quizá tú puedas, porque muchas veces como no están, como uno no lo encuentra, como no existe el anuncio en un, bueno, vamos a decir redes sociales, porque ya los periódicos no están usando tanto, entonces tú probablemente crees que no están necesitando, pero tan simple como un correo mandando, por ejemplo, a una empresa de seguro y te contratan. Claro, y que no se pierde nada. Yo siempre he dicho, o sea, cuando tú vas a hacer algo de esa índole, tienes dos posibilidades, ganar o empatar. Claro. Si te contratan, ganaste. Y si no te contratas, te quedaste en la misma posición en la que estabas anteriormente, no perdiste, empataste. Es verdad. Y tú no sabes, Ajá. tú no sabes si se puede dar la situación de que tú, digamos, enviaste un correo a X empresa y la persona que está ahí te dice, bueno, mira, nosotros generalmente tenemos plazas, pero en este momento no tenemos plazas. Pero mira, ¿por qué no con las actitudes que tienes en tu currículum, ¿por qué no aplicas en tal sitio? Claro. A mí me ha pasado Sí, es así. que la persona a la que yo me dirijo no me puede ayudar, pero me redirecciona en la dirección en la que debo ir. O sea que nunca se pierde. Claro. Y fue por el simple hecho de dar el paso y decir, bueno, yo voy a mandar mi CV. Así es. A mí me pasaba también, y entrando en ese punto, que también es otra idea, yo empecé también a comunicarme con doctores, como, hola, ¿están buscando algún asistente médico? Que es una opción también que cae dentro del área hospitalaria, o sea, eso existe, tú puedes, no todos los médicos, porque como que ya, tú me corriges ahí, o sea, los médicos, eso es como de parte privada personal, es como que, bueno, yo, cardióloga intervencionista, necesito ayuda de otros médicos en mi equipo y entonces solicito médicos generales como asistente mío o asistente de mi equipo. Y eso también es un poco informal, porque eso también es lo que pasa, yo creo que esa es la palabra, que con informal no es que no están regulados, no es, bueno, no sé, pero lo que quiero decir, como que como no está claro ni específico y casi todos surgen del boca a boca, porque ahora que lo pienso, todo lo que yo escuché o todo lo que hice fue también del boca a boca. O sea, nosotros estamos tratando de poner boca a boca ahora en un formato de audio. Sí, o sea, lamentablemente, cuando tú me pediste esto y antes de comenzar a grabar, yo también hice ese análisis. Yo dije, wow, o sea, toda la información y todo lo que yo puedo compartir, no puedo decirte, dirígete a tal portal donde vas a encontrar los lugares específicos. No hay un clasificados No, para nada. Eso no existe. para médicos. Y creo que buscas en el clasificado, no lo he hecho, o sea, que pudiese pecar de ignorante, pero creo que buscando en clasificados fácilmente no vas a encontrar trabajos para médicos. Es que no parece, lamentablemente. O sea, no están, no están. Porque como que, a ver, el error está en que uno cree que uno termina pasantía y vuelvo y caigo en lo mismo. Inmediatamente uno cree que todos los pasos se dan para que tú no tengas el lapso de tiempo en el que tú no necesites ese trabajo. Entonces, es el error ahí, pero no es así. No es así. A veces se toma de pasantía, eso es lo que yo digo, o sea, pero que hay un tiempo muerto, que era que yo caía, hay un tiempo muerto del que nadie me habló, de unos 3 hasta 4 o 5 años que están ahí en tu carrera, y no es que uno decide paralizarla, uno está como
en el proceso, pero uno también quiere trabajar. Entonces ahí era que yo decía, ¿pero qué hago? ¿Qué hago? Claro. ¿A quién me dirijo? ¿Cómo investigo? Ujú. Entonces, Gary, yo sé que tú también, por lo que decías al inicio, tienes todo un CV muy atractivo de docencia. Sí. Háblame un poco ahí. Si hay un doctor que dice, mira, en verdad me encanta la docencia, me encanta la clase, lo vivo, lo disfruto, ¿qué se puede hacer desde ese ámbito? Creo que, no sé si cubrimos todo lo otro o existe algo más o lo vamos Sí, diciendo. Ajá, sí, de por sí, mi siguiente punto tenía que ver con la docencia, perfecto. porque comenzando por lo más sencillo en la docencia, hay grupos que ofrecen actualmente allá en Dominicana Ok, monitorías específicas para materias. Entonces, ¿por qué de entrada no te hablé de la docencia? Bueno, porque la docencia realmente no es para todo el mundo. no, Entonces, realmente no. en la mayoría de los trabajos que hemos hablado lo puede hacer cualquiera, o sea, no cualquiera, Sí, pero tienen un público más amplio. es En así. cuanto a la docencia, realmente tiene que gustarte la docencia, aunque la experiencia de nosotros es que muchas veces no todos los docentes realmente son apasionados de la docencia y muchas universidades pecan de elegir un muy buen profesional, muy reconocido, que no necesariamente es pedagogo. Exacto. O no le, es que yo me voy más lejos, ya no se exige la pedagogía. Mm. Porque tengo entendido que fuera, no cualquier doctor puede dar clases. Cuando digo fuera, digo fuera de Dominicana, no sé. O sea, te exigen ser, ok, eres médico, pero estudiaste pedagogía. No sé si me estoy Sí, equivocando. Ok, no, así mismo es. O sea, obviamente hay casos excepcionales sí, me imagino. donde probablemente alguien, bueno, por méritos, Ujú. no necesariamente es un maestro o no necesariamente es un pedagogo, pero por los méritos, habilidades y X son profesores universitarios, pero por lo general tú tienes que tener una carrera universitaria. Ok, Tú no comienzas dando clases, claro, es tú así. llegas a dar clases y por eso entonces, partiendo de ese punto, llego al escalafón de las monitorías primero, Ok, porque lamentablemente en nuestro país no se exige, pero tú no puedes poner, o sea, la docencia es una de las actividades más fundamentales. No solamente en medicina, en todo, porque al final del día tú estás brindándole la oportunidad, o no la oportunidad, la responsabilidad a una persona de formar la siguiente generación. es así. O sea, sobre los hombros del docente recae la siguiente generación de lo que sea, de médicos, de barredores, de limpiabota, de lo que tú quieras, por ponerlo de lo más sencillo a lo más complejo. En esa persona recae que la siguiente generación sea buena, Es así. que el conocimiento se transmita, se entienda y se pueda aplicar. Entonces, muchas veces, como mencionábamos anteriormente, tenemos excelentes profesionales de alto reconocimiento que son el top de esa especialidad específica, pero no tienen las herramientas para transmitir el conocimiento de la manera adecuada. Es así. Entonces, si a alguien le gusta, pues hay muchas opciones dentro de la docencia para médicos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer? Bueno, un médico puede, como te mencionaba, dar monitorías, su propio negocio, no tiene que participar con nadie, aun cuando hay compañías que le ofrecen monitorías específicas de materias específicas a los estudiantes de medicina, suponiendo bioquímica, por poner un cuco de muchas personas. Ujú. Tienes problemas con bioquímica, nosotros te damos monitoría con bioquímica. O quieres preparar un examen específico que tiene bioquímica, yo te ayudo con la bioquímica de ese examen. Ok, Entonces, hay empresas eh, que están, que su target son los estudiantes de medicina,
para darle monitorías de esas materias específicas de medicina y que una persona obviamente graduada que le guste la docencia y que tenga cierta afinidad por esa materia puede trabajar eso. Incluso, me voy más lejos, puede eso ser un atractivo grande para su currículum si se va a ir fuera. Me explico. Si tú quieres, vamos a suponer que a ti te interese hacer una especialidad en patología forense, y tú fuiste monitor de patología, de anatomía patológica, de histología, además, obviamente tu perfil se va a destacar de todo aquel que no lo hizo. Y estás desarrollando un CV y de paso generando un poco de dinero. O sea, y trabajando y poniendo en práctica lo que te gusta. Correcto. Ok, interesante. De la misma manera que están esas monitorías, entonces están otras empresas que ya son más específicas para preparar exámenes. Ok. De esa tú tienes experiencia. Claro. Tú te vas a ir a España y hay 2 o 3 empresas que te dicen, nosotros te preparamos en todo el contenido para el MIR. Ok. Te preparamos para el contenido del ENUR, que es el examen nacional de residencia médica de la República Dominicana. Ok. Te preparamos para los STEPS. Y obviamente, para cada una de ellas, tienes que tener, o sea, por eso decimos que no es para todo el mundo, porque tú tienes que tener conocimientos. Claro. Que excedan la media para poder transmitir ese conocimiento, sobre todo a un público que no es el promedio, porque es un público que también está buscando un conocimiento. Sí, pero entonces esas empresas que me preparan a mí para esos exámenes, ¿contratan médicos generales que pudieran dar ciertas materias? ¿O sí. No? Oh, ok. En su mayoría contratan especialistas. Ok. Pero volvemos a lo mismo. A veces se peca de contratar un especialista renombrado que me va a dar la materia de cardiología y que no tiene pedagogía versus un estudiante, un médico recién graduado que tiene los conocimientos frescos, que está más habituado a las tecnologías, que está más habituado a las formas de docencia más actualizadas, basadas en competencias, no necesariamente basadas en una cátedra. Claro. Al cual probablemente lo van a poner en un periodo de probatoria y le van a dar de por sí una capacitación y luego lo van a poner entonces a darle docencia a aquellos otros médicos que quieren optar por uno de estos exámenes. Por una de esas especialidades. Yo Correcto. también no me voy lejos. Por ejemplo, las universidades. Hay manera de que, por ejemplo, yo en mi universidad que me gradué, yo puedo aplicar para dar algún tipo de clase. Por ejemplo, yo veo que a veces le dan un tipo de laboratorio a ciertos médicos por ahí, exacto. Eso te iba a decir. En las universidades, primero es más fácil en tu alma mater. Claro. Porque tú eres conocido en tu alma mater. Por lo general, las universidades contratan especialistas. Aunque no es imposible conseguir una materia, se puede comenzar, así como tú mencionas, o sea, es la forma más fácil, comenzar por un laboratorio, comenzar como un asistente de profesor, comenzar, o sea, un profesor de la misma universidad en la cual una materia que a ti te encantó y que tú fuiste bueno y destacaste, tuviste una buena relación con ese profesor, tú fácilmente puedes dirigirte a ese profesor y decirle, mire, profesor, usted necesita, obviamente si el profesor sigue dando la clase, usted necesita un asistente o usted necesita alguna ayuda de alguna forma, me encanta esta materia, me interesaría luego dar clases de esta materia, ¿hay alguna forma en que usted me pueda introducir a la universidad? Y fácilmente te pueden contratar como un asistente de ese profesor y luego eventualmente, aunque no tengas una especialidad, te den una sección de esa materia. Ok. No es lo más común, pero se puede dar. Porque, a ver, eso es lo que es, para mí eso es lo más importante de este episodio, sacar a relucir las posibilidades que existen, que la norma no sea siempre que uno pueda lograrlo o que de verdad consiga el puesto de trabajo, pero saber quizás
que no, o sea, que tú te quedes sin, que si tú no encuentras algo para hacer fue porque quizás ninguna de las posibilidades se acomodó a lo que tú estabas buscando, pero no porque no existieran. Tú sabes que hay algo muy importante que yo no tenía como para decirlo al principio. Uh-huh. Y tú me acordaste ahora de eso. Y la parte más importante es saber realmente qué uno quiere. Eso es vital. Eso es vital. Y muchas veces ese es uno de los principales problemas, que no sabemos realmente qué queremos. No solo porque no tenemos el conocimiento, en mi caso particular, de cuáles eran las opciones que yo tenía a mi disposición, no solo en el ámbito laboral, sino en el ámbito de hacia dónde yo podía dirigirme. Claro. O sea, se da una situación de que, por lo menos algo que yo he podido evaluar como docente, como amigo, como estudiante, y es que muchas veces por temporadas nos guiamos de unas metas comunes entre todos los que están a nuestro alrededor, que no necesariamente son las que nosotros queremos o lo que nos convienen. Y ni siquiera entonces, que siempre, bueno, de aquí también sale mucho lo de querido doctor, ni siquiera nos detenemos a decir, pero esto es lo que yo quiero o esto es lo que quiere el conglomerado y yo simplemente me zambullí ahí. O sea, exacto. Porque, ¿y por qué lo quería decir al principio? Bueno, porque muchas veces, por ejemplo, hablamos de trabajos que son buenos para el que se quiere ir fuera, para el que está estudiando para un examen para un examen de una especialidad fuera que tiene un tiempo X en el cual no va a hacer nada y se quiere mantener, como tú dices, refrescado, ¿verdad? Claro. Activo. Pero nadie le habla al médico de que lo que tú mencionabas, de que es válido no necesariamente perseguir una especialidad o es válido no perseguir una especialidad donde todos los demás quieren perseguirla. Exacto, porque eso es también otra cosa, que era lo que tú decías, o sea, es que especialidad no es la única que se ve en los hospitales. Exacto. Es que podemos ser especialistas con el máster que hagamos, que se haga en la universidad, y esa es nuestra especialidad también. Sí, no, y que es válido, o sea, porque el asunto está en que, ok, esta temporada todo el mundo quiere hacer los steps. Esta temporada todo el mundo se quiere ir para España. Esta temporada hay 2 o 3 que se quieren ir para Rusia. Pero hay un mundo entero de posibilidades y se vale estudiar salud pública. Claro, es así. Se vale querer hacer una carrera en investigación como médico. Se vale. Me gusta, claro, porque también es lo que digo, o sea, la gente, a ver, como que a veces uno se da cuenta. ¿Qué sucede? Hay médicos que, por ejemplo, hacen la especialidad, se dan cuenta que sí, pasaron todo su proceso, pero luego dicen, pero es que en verdad yo no quiero ser especialista, yo no me veo con este estilo de vida, de emergencia, no lo sé ni siquiera llevar, no va conmigo, no va conmigo. Sí. Y uno no deja de ser menos médico. Entonces, ese choque que te da, que tú dices, pero es que no me veo en un hospital. Pero eso no significa que tú ya no tienes que abandonar la carrera. O sea, ¿quién dice eso? Exacto, ¿no? Y a veces, en mi experiencia, yo he estudiado mucho y sigo estudiando y voy a seguir estudiando mucho. Y en muchos cursos, diplomados y cursos que he tenido la oportunidad de hacer o de impartir, a veces tú te dabas cuenta de que, por ejemplo, tan sencillo cuando la gente se presenta, todos son médicos, todos pasaron por el mismo proceso. Hay un grupo de especialistas y todos están diciendo sus especialidades y luego hay un grupo de médicos con maestrías y doctorados que les da vergüenza decir que tienen una maestría o un doctorado. Wow. ¿Por qué? Porque todos los demás tienen una especialidad. Cuando ellos tienen algo más, o sea, el que hizo un doctorado es más que un especialista. Claro. No, de verdad, es mucho lo que hay que desconstruir. Y yo creo, y es desde adentro, o sea, es a nosotros que nos toca, porque a veces culpamos como que, el que no está en este mundo, pero es que eso viene o sea, eso sale desde nosotros. Nosotros somos los primeros que debemos empezar a cambiar esa narrativa, diría yo. Sí,
así es. Es parte de nosotros, parte también, creo que nosotros tenemos una responsabilidad como egresados quizá de volver a la universidad y exigirle por los que están adentro. Sí, yo creo que sí. Hay algo que se da, hay algo que se da. Esto es una opinión personal mía de cómo vemos y estudiamos medicina. Para mí, la forma en que, o sea, viéndolo desde dentro como profesor de la carrera de medicina, personalmente entiendo que enseñamos mal. O sea, la medicina y la forma en que enseñamos medicina se quedó atrás, pero muy atrás. O sea, le queremos enseñar a un médico de todo, porque hace 50 años atrás habían tan pocos médicos que los médicos necesitaban saberlo todo. Claro. ¿Ves? Entonces, les enseñamos tantas cosas que no les enseñamos nada. Y salimos, así mismo, salimos perdidísimo y creyendo que, a ver, el conocimiento sí está. Y era algo que a mí me chocaba mucho porque ahora que tú traes eso, y nos estamos desviando un poco del tema, pero yo creo que es importante. Ahora que tú traes eso y caigo yo en cuenta, estoy como, uff, es verdad, yo me encontraba súper extraño. Como aquí, por ejemplo, los estudiantes del último año, si ya sabían que querían ortopedia, podían dedicarse su último año en ese departamento. Y yo decía, Que es lo que debería ser. Pero yo me quedaba, ¿cómo funciona? ¿Cómo puede ser posible que ese médico? Y realmente, ahora que lo pienso, es porque yo traigo una construcción en mi cabeza, porque así lo vi, que es también algo que me ha puesto la cabeza loca, porque uno cree que nada más es como la forma que uno lo vio, y uno hasta se cierra a las otras formas de hacer medicina, que a ver, funcionan, porque aquí no se están muriendo, o sea, se muere el que tiene que morir, pero no están matando pacientes, entiendo yo. Claro, claro. Para introducirte esa espinita y lo pienso, la forma en que yo lo haría sería tipo los politécnicos. Okay. Yo entraría a todo el mundo que quiere estudiar medicina en un periodo común y luego le daría las herramientas para que decidan si quieren irse por un área quirúrgica o un área clínica. Definitivamente, mira, Gary, yo voy a hacer otro episodio contigo. Hablando de, no, es de verdad que me encanta, me está gustando bastante el tema. Yo sé que la gente, eso lo vamos a hablar de verdad, si tú tienes tiempo. Pero es que de verdad, ahora que yo lo pienso, yo creo, va a ser súper revolucionario. Nos van a mandar a buscar a las universidades. Pero nuestro profesor va a decir, pero hay dos médicos que se volvieron locos. Pero de verdad, y yo creo que ahora que, a ver, yo hablo desde lo poco que estoy escuchando y viendo, y yo misma decía, ¿cómo puede ser posible? Y hasta creía cuando un médico, por ejemplo, cuando quizá una parte de quirúrgica decía, no, eso no es mi área, y fácilmente decía, no, busquen al que tiene que ver. Yo a veces veía eso en el y decía, ¿cómo va a ser que usted no sabe? Aquí, no, es que no me compete. Exacto. Tan simple. Tan sencillo como eso. Es que la razón por la cual las especialidades existen es que es demasiado el conocimiento. Claro, es inhumano. O sea, claro. De verdad, si alguien que no es médico está escuchando y cree que hay un médico que se sabe todo, le está hablando mentira o usted se creyó esa mentira porque es inhumano, no se puede. No se puede, no. De por sí, una de las frases que a mí, o de las frases que a mí más me gustan es, todo el conocimiento que poseo no es más que una gota dentro del mar de mi ignorancia. Es verdad. Y así se siente, que es lo peor. Sí, sí. Porque, o sea, al final del día, cuando tú creas que tienes todas las respuestas, tienes que darte cuenta de que realmente cambiaron todas las preguntas. Wow. Es verdad. De lo contrario, y si no fuese así, no estaríamos donde estamos, porque nos hubiésemos conformado con cuántos son 2 más 2. Pero no, cuando averiguamos cuántos son 2 más 2, hay que preguntarse, ¿y si le sumamos 2 más? Claro. Y así es con todo. Con todo. Por eso estamos donde estamos, porque no nos hemos detenido y porque el conocimiento sigue
evolucionando, sigue aumentando. Y por eso, o sea, mi definición personal de un médico, y ya sí, definitivamente estamos fuera del tema, pero mi definición personal de un médico es la persona que sabe casi todo sobre casi nada. Es verdad. Y me voy a explicar, ¿no? Para ponerlo en tangible para los que escuchan el podcast. Yo pongo siempre el ejemplo a los estudiantes de un oftalmólogo, que es la persona que sabe más sobre el ojo. Tú no puedes discutir sobre el ojo con un oftalmólogo. Más sin embargo, si esa persona sigue estudiando, hace una subespecialidad y se convierte en irólogo, entonces es la persona que más sabe sobre el ojo porque es oftalmólogo, pero hizo una subespecialidad en el iris. Pero si ya el ojo con relación al cuerpo era pequeño, ahora el iris es aún más pequeño con relación a todo el cuerpo. Claro. Y mientras más te especializas, más sabes sobre una parte más pequeña. Entonces el médico es la persona que sabe casi todo sobre casi nada. Lo lamentable, como tú decías, es que a veces una persona que se pasa 20 años trabajando con el ojo, queremos hacerle una pregunta sobre el riñón. Mi hermano, esa persona se le olvidó el riñón hace 15 años. Y es totalmente válido, o sea, dejemos de creer que entonces, ¿y qué doctor es usted? Sí, un doctor que su especialidad no es el riñón y por eso hace tiempo que ya el riñón no se lo sabe. Y por eso existe el nefrólogo, si no existiera el nefrólogo. Claro, claro que sí. No, mira, tenemos más temas, Gary, o sea, anótalo, no tiene que ser, puede ser en otro momento, en otra temporada, pero yo de verdad, hay tanto, yo hablaba eso con mi hermana, le decía, mira, es que me encanta tener esas conversaciones porque hay tanto de qué hablar y me doy cuenta de que yo no estaba loca, que no me pasaba nada más a mí eso por la cabeza. Y no es que a ver, no es que uno esté en contra del sistema y que ahora somos médicos que vamos en contracorriente, pero y vamos a salir a no, no es eso, pero sí crear a ver, nos estamos cuestionando cosas y yo creo que cuando uno empieza a cuestionarse, los cambios van sucediendo porque se va haciendo como un efecto multiplicador de, pero ¿verdad? ¿Y por qué? Y esto no está funcionando, pero vamos a hablar de esto. Ah, pero yo no soy la única que pensaba así. Y entonces tú te vas dando cuenta que sí hay un sentido detrás de esos pensamientos. Si uno no se cuestiona, ocurren errores tan garrafales como las vías del tren. ¿Por qué? Las vías del tren tienen una medida y esa medida no ha cambiado. Y pudiesen, o sea, para la carga que llevan los trenes, pudiesen haber vías de trenes más anchas. Pero la medida de las vías del tren son la misma medida de la rueda de la carreta que existían antes de los vehículos. Oh, wow, ok. Nadie se preguntó, ¿podemos cambiar eso y ponerlo más ancho? Porque nadie se imaginó quizás que iban a llevar una carga mayor. O sea, se pasó de la carreta a los automóviles, a los trenes, o sea, las baldosas de las calles apedradas por las cuales iban las carretas tenían esa medida. Oh, wow, ahora me entero. Ok. Volviendo y cerrando para dejarle a las personas conciso y preciso, ok, ¿dónde busco puesto laboral, puesto de trabajo mientras espero especialidad? Tenemos las primeras que dijimos en primera instancia, que fueron opciones un poco abiertas, donde el asunto es más práctico que teórico. Y mencionamos colegios y yo añado ahí / campamentos. Eso puede ser una opción que se puede investigar durante esas épocas de verano, que siempre necesitan médicos. Hospitales donde hacemos la pasantía y seguir derecho, o sea, seguir de largo, o en clínicas privadas que también uno hace las pasantías ahí. Ser asistente de médicos, anoté. Trabajos en aseguradoras, en hoteles, que fue de los más atractivos, y en empresas ocupacionales. También te digo, pongo / empresas de medicina general. Eso es algo nuevo y lo digo porque yo antes de llegar me entrevisté con una empresa que tenía ese servicio. Es como nuevo, es como una especie
Lo que pasa es que allá no es tan común, pero digamos que es lo que aquí le llaman médico familiar, como eso que Sí, quizá... Entonces, como allá lamentablemente la especialidad, uno tiene mala fama, nadie quiere, pero a ver, la medicina familiar es el pilar. Lo que pasa es que claro. allá no lo tenemos bien organizado, entonces allá El médico familiar es el más importante de todos los es el médicos. más importante, pero bueno, es otro tema que también hay que cuestionarse. O sea, hay tanto que cuestionarse, pero eso existe y hay empresas que están creando esos conceptos de, digamos que, exacto, como la especie de médico familiar y darle un puesto a eso y contratan también médicos generales. Sí, Entonces, algo que falte en esa parte, sí. ok, Faltan las fundaciones. fundaciones, ok, Sí. sigo anotando. Faltan las fundaciones. Muchas fundaciones tienen consultorios médicos que le brindan servicios a lugares de escasos recursos y hacen operativos médicos. Ok, ok. Dentro de las fundaciones las hay de índole nacional como las hay de índole internacional. Perfecto. Naciones internacionales y nacionales. Uh-huh. Entonces, si de ahí nos vamos a docencia, porque yo tomé notas, tenemos monitorías que pueden ser privadas tuyas o con una empresa que contrata médicos para que den monitorías. Uh-huh. Pudieras, vía tu universidad, pues ser asistente de un profesor o optar por algún laboratorio o algo por ahí. Uh-huh. Y tengo anotado también que existen lugares donde te contratan para investigaciones. Sí. Háblame un poco de eso, porque yo sí escuché, yo no tuve la oportunidad, pero yo tenía colegas que durante ese proceso, hospitales y algunas instituciones lo contrataban para que investigaran. Sí. Ok. La investigación en Dominicana no está tan desarrollada como pudiese estar, Sí, pero de por sí, o sea, las investigaciones vienen más que de empresas de farmacéuticas. ok. Farmacéuticas internacionales tienen centros de investigación donde ponen a prueba medicamentos y dispositivos médicos con la población o una población específica para la cual le pagan para ser objeto de estudio. Ok, entiendo. Y entonces, para ese proceso se necesitan un personal médico y no médico. Se necesita obviamente personal de mucha índole, pero se necesita personal médico. Entonces, dentro de los trabajos que pueden existir en esa área de investigación está el de coordinador de la investigación, tiene a su cargo un sinnúmero de procesos y que muchas veces para ese cargo se necesita un médico, Ok. porque obviamente va a estar a cargo. ¿Cuál va a ser la función de esa persona? Bueno, revisar, estar en contacto con los sujetos de estudio, eh, estar pendiente de cuando hay una reacción adversa a un medicamento, sea esperada o no esperada, porque muchas de las reacciones adversas de los medicamentos ya se saben cuáles son. Uh-huh. Darle un seguimiento a la data que se está manejando, entre otros. Pero sí, en el área de investigación hay un campo no muy importante, pero muy bueno y bien remunerado. Generalmente es bien remunerado el área de investigación para personas, médicos especialistas y médicos generales. ¿Se puede acceder a esa, por ejemplo, esa oferta de trabajo vía las farmacéuticas? O sea, ¿cómo me entero yo de que me pudieran necesitar? ¿Cómo Nuevamente y el boca a boca? nuevamente y lamentablemente el boca a boca. O sea, yo conozco algunos sitios en los cuales tú te puedes referir, que Uh-huh. pudiésemos mencionarlos quizá, la Plaza de la Salud, en la parte de Copresida, Ok, por mencionar un sitio que ok. tú te puedes dirigir y que generalmente poseen investigaciones y pueden contratar o estar necesitando personal para investigaciones. Pero en su mayoría los sitios lamentablemente son por el boca a boca. O sea,
fulano conoce a alguien que trabaja en la investigación y me dijo que anda buscando un médico. Sí, es complicado. Y ahora que tú mencionas lo de las farmacéuticas, supe de alguien que se encargaba dentro de la farmacéutica como de corregir los brochures que usaban como los visitadores médicos. O sea, oye, el trabajo era un médico general que corregía como que no existiera ningún error en ese sentido, como que Uh-huh. un efecto adverso que no tuviera mal escrito, que de verdad fuera un efecto adverso que daría ese medicamento, que lo revisara. Y también fue del boca a boca. A veces uno dice, bueno, quisiéramos ayudar, pero hay una realidad. Pero yo creo Sí, que independientemente de, pusimos el buffet, que es lo que yo digo, exacto. sírvase usted. Exacto, ¿no? Y la verdad que nosotros solamente mencionamos algunos, Sí, pero probablemente exista. probablemente, o sea, el principal problema, y caemos de nuevo en él, es la falta de información. Claro. Pero lugares que pudiesen estar necesitando un médico, muchísimos. Es así. Es así, yo soy estoy dispuesta, yo digo, yo soy partidaria de que nos unamos, abramos un buzón de sugerencias. Yo creo que creemos un PDF y uno pudiera poner todas las opciones de verdad y decir, miren, ustedes no tienen idea, pero infórmate ahí, que quizá esa te lleva a otra y esa te lleva a otra y eso te lleva a otra. O sea, quizá el colegio te llevó al campamento, el campamento te llevó a otro. Y es así, y quizás ese boca a boca, pues lo vamos poniendo un poco más en papel. Puede ser una Sí, opción. sí, más tangible, Claro, más formal. Sí, eso pudiese ser una muy buena idea. O sea, de las cosas, tú puedes comenzar poniendo las cosas que tú escuchaste claro. y preguntarle a compañeros tuyos de cosas que ellos escucharon, porque si de uno en uno y de varios en varios se va juntando mucha información, Es porque así. todo el mundo ha escuchado de alguno. Es así. Entonces, terminamos lo práctico, terminamos lo teórico. Se nos queda algo, Gary, que pudiéramos mencionar. Queda abierto el buzón de sugerencias. Todo el que quise escuche y diga, no, pero miren, existe. Yo, bienvenidos, de verdad, bienvenidos sean las opciones, porque al final, Gary y yo aquí lo que estamos tratando de, con nuestras experiencias y quizá la de algunos colegas conocidos, poner un poco de luz aquí en el episodio. Pero de Sí, verdad, si creamos una red de apoyo donde digamos, no, pero yo conozco, pero se puede crear ese documento para entre nosotros, porque es eso, a veces uno está tan perdido, entonces es como ayudar en ese proceso de no sé qué hacer, estoy esperando, cómo hago dinero, qué hago, a dónde voy, dónde pudiera hacer algo que vaya con mi carrera. Y sí, uno a veces se siente muy perdido, muy frustrado y cree que no hay opciones. Y a ver, en lo que llevamos aquí ya yo tengo 14 opciones anotadas, o sea que algo hay. Lo que hay que hacer la diligencia. exacto. 14 opciones generales dentro de las cuales hay subopciones. Es así. Pero sí, o sea, lo importante es saber que hay opciones, saber que no estás solo, tú no eres el único ni la única que se encuentra en esa situación, tú no eres el único, ni el primero, ni el último que se va a sentir perdido o perdida. Eh, Tú no eres el primero, ni el único, ni el último, ni única, ni última, que va a sentir, ¿y ahora qué? O Sí. ¿por qué yo estudié esto? ¿O qué yo estoy haciendo con mi vida? Yo le llamo eso, de verdad, aunque no lo parezca, estamos todos en la misma barca. Cada quien a Sí, su tiempo, cada quien con sus cosas personales, porque cada quien le toca eso personal que llevar, ¿verdad? Pero de verdad todos estamos en la misma barca, así lo veo yo y yo digo que ese es el punto de este espacio, o sea, no llorar mares, no es esto, es como decir, mira, hay uno 300.000 más que estamos igual y se logra y no pasa nada y pasamos por ahí. sí, y eso, me encanta ese ejemplo de la misma barca, porque dependiendo de tus experiencias ante la adversidad, no todos vamos a reaccionar igual. Para O nada. sea, pu pudiésemos pasar un oleaje que el que está adelante entiende que se va a hundir el barco
El que está en el medio entiende que es simplemente el agua normal, y el que está atrás entiende que lo que sea, o sea, todo va a depender de tus circunstancias, todo va a depender de tus experiencias, del conocimiento que tienes, pero al final del día, como tú mencionas, los tres están en la misma barca. El que entiende que se va a hundir, el que entiende que no va a pasar nada y el que simplemente está disfrutando del sol. Es así. Es así, Ari. De verdad, qué honor y qué placer. Yo me acabo de disfrutar muchísimo la conversación. Qué lástima que uno tiene un tiempo limitado. O sea, no tendría que tenerlo, pero sí, yo creo que tampoco. No, pues tampoco podemos aburrir a los oyentes. Claro, y digan, pero váyanse al punto, por favor. Pero de verdad que me lo disfruté mucho. O sea, no solamente hablamos de qué tú puedes hacer, sino que también, de verdad, me ilustraste mucho. Con la forma de cómo tú vas viendo la vida, o sea, como esos reflejos de sabiduría que fuiste tirando durante toda la entrevista, me sirvió mucho. A ver, veníamos a hablar de qué podíamos hacer después de la pasantía y antes de llegar. Y yo ahora mismo, digamos que estoy preparando la especialidad y digamos que ya pasé por ese proceso, pero es increíble cómo muchísimos de los consejos se adaptaban al proceso que yo estoy ahora. O sea, no se vencen esos consejos, se necesitan. Yo creo que cuando tú eres preinterno, interno, pasante, hay que seguir recordándonos eso porque de verdad que es algo para toda la vida. Uh-huh. Así es. No, para mí ha sido un placer ser parte de este episodio. Un honor también que tú me hayas considerado y estamos aquí para lo que necesites y en lo cual podamos ser de ayuda. Ay, muchísimas gracias, de verdad, Gary. Entonces, nada, queda anotado porque yo sé que sí, va a ser así. Tenemos un próximo episodio porque yo creo que hay muchos temas que todavía tenemos que hablar. Perfecto, pues aquí estaremos. Bueno, pues gracias, Gary, y hasta el próximo episodio. Gracias. Hasta el próximo episodio.